Dejé caer el tenedor sobre el plato y el sonido metálico cortó el aire como un cuchillo. Todos en la mesa se quedaron congelados. Carlos, mi hijo mayor, tenía la boca llena de comida. Cynthia, su esposa, sostenía la copa de vino a mitad del camino hacia sus labios. Luis, mi hijo menor, me miraba con esos ojos que siempre tuvieron miedo de decepcionarme. Era domingo. Habíamos terminado de comer el pollo asado que yo misma había preparado desde las 6 de la mañana, con esas manos que ya no dejaban de temblar como antes. 68 años cargando ollas, limpiando pisos, criando hijos sola después de que su padre nos abandonara. Y ahora esto. Entonces, repetí, porque nadie había dicho nada después de mi pregunta, el banco aprobó el préstamo la semana pasada. $45,000. ¿Alguien va a explicarme qué pasó con ese dinero? Carlos finalmente tragó. Se limpió la boca con la servilleta como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cynthia dejó la copa sobre la mesa con demasiado cuidado, ese tipo de cuidado que usa la gente cuando está tratando de ganar segundos para inventar una mentira. Mamá, Carlos empezó, y yo ya sabía. 37 años siendo su madre y conocía cada tono de voz que usaba cuando estaba a punto de decirme algo que no me iba a gustar. El dinero. Bueno, surgió una oportunidad y... Una oportunidad, lo interrumpí. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. $45,000 que el banco me aprobó a mí, bajo mi nombre, con mi casa como garantía, para una cirugía que llevo posponiendo hace 6 meses. ¿Qué tipo de oportunidad? Cynthia se aclaró la garganta. Llevaba puesto un suéter color crema que probablemente costaba más que mi renta mensual. Siempre vestida como si estuviera a punto de posar para una revista, incluso en un almuerzo familiar. Benita, dijo, usando ese tono que usaba cuando quería sonar razonable pero que en realidad sonaba condescendiente, es solo que mi cumpleaños era algo muy especial este año. 35 años. Y nunca habíamos podido darnos el lujo de un viaje así. Me quedé mirándola. Pestañeé una vez. 2 veces. Tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un viaje?, pregunté. Las Maldivas, respondió ella, y había algo en su voz, algo que sonaba casi orgulloso. Siempre fue mi sueño. Carlos sabía cuánto significaba para mí. Y con el préstamo aprobado, pensamos que podríamos reorganizar las cosas después. Total, tu cirugía puede esperar unos meses más, ¿no? No es como si fuera urgente. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Luis había dejado de comer. Tenía la cabeza gacha, los nudillos blancos de cómo apretaba el tenedor. Conocía esa postura. Era la misma que tenía cuando era niño y sabía que algo terrible estaba a punto de pasar, pero no sabía cómo detenerlo. Las Maldivas, repetí lentamente. Gastaron $45,000 en un viaje a las Maldivas. Bueno, no todo, Carlos intervino rápidamente, como si eso fuera a mejorar las cosas. El paquete costó $32,000. El resto lo usamos para pagar algunas tarjetas de crédito que teníamos atrasadas. Iba a hablarte esta semana, mamá. Iba a explicarte que podemos solicitar otro préstamo en unos meses. O tal vez podemos hacer un plan de pagos con el hospital. Estas cosas se pueden negociar. Algo dentro de mí se quebró. No fue dramático. No hubo lágrimas ni gritos. Fue más bien como cuando se rompe un vaso de cristal muy fino. Un sonido pequeño, casi imperceptible, pero irreversible. Entonces creo, dije, y mi voz salió extrañamente calmada, que ustedes todavía no saben para quién era realmente esa cirugía. El color desapareció del rostro de Carlos. Cynthia dejó de respirar por un segundo. Luis levantó la cabeza lentamente, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Terror puro. ¿Qué? Carlos susurró. Me levanté de la mesa. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Caminé hacia la cocina y tomé mi bolso del mueble junto a la puerta. Saqué el sobremanila que había estado cargando durante semanas, el que había escondido en el fondo del bolso porque no tenía el valor de abrirlo en casa, de mirarlo en la luz del día y enfrentar lo que significaba. Regresé al comedor y dejé caer el sobre en el centro de la mesa, justo entre el pollo a medio comer y la ensalada que nadie había tocado. «Ábrelo», dije. Carlos me miró. Luego miró el sobre. Sus manos temblaban cuando lo tomó. Cynthia se inclinó hacia adelante, tratando de ver.
Luis cerró los ojos. Carlos sacó los papeles. Eran estudios médicos, resonancias magnéticas, reportes de laboratorio, electrocardiogramas. Su expresión cambió mientras leía. Confusión primero, luego incredulidad. Finalmente, horror. Aneurisma cerebral, leyó en voz alta, y su voz se quebró en la última palabra. ¿Alto riesgo de ruptura? ¿Requiere intervención quirúrgica inmediata? ¿Pronóstico sin cirugía? Se detuvo. No pudo terminar de leer. 3 meses, tal vez 4, completé por él. Si no se opera en ese plazo, el aneurisma se romperá. Y cuando eso pase, no habrá segunda oportunidad. No habrá tiempo para llamar ambulancias ni despedidas. Solo muerte. Cynthia arrebató los papeles de las manos de Carlos. Sus ojos volaban sobre las líneas, buscando algo, cualquier cosa que dijera que esto era un error, una broma de mal gusto. Pero esto dice... Empezó, y luego se calló. Miró la parte superior del documento. Miró el nombre. Esto dice Luis Hernández. Todos voltearon a ver a Luis. Mi hijo menor. Mi niño. 32 años, delgado como siempre había sido, con esa palidez que yo había atribuido al exceso de trabajo, a que nunca salía al sol porque vivía metido en su oficina de contabilidad. Esa forma en que se había estado quejando de dolores de cabeza, de mareos, de náuseas repentinas. Síntomas que yo también había ignorado porque no quería ver la verdad. Luis abrió los ojos. Tenía lágrimas. No dijo nada. Solo asintió. Luis ha estado enfermo desde hace 1 año, expliqué, y fue extraño que tan firme salió mi voz cuando por dentro estaba desmoronándome. Empezó con dolores de cabeza intensos. Luego episodios de vértigo. Finalmente lo convencí de ir al médico hace 6 meses. Encontraron el aneurisma en la arteria cerebral media. Está creciendo. Los médicos dijeron que era cuestión de tiempo antes de que reviente. Carlos dejó caer los papeles sobre la mesa. Su rostro había pasado de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. Cynthia seguía mirando los documentos como si las palabras fueran a cambiar si los observaba lo suficiente. Pero no entiendo, tartamudeó Carlos. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué el préstamo estaba a tu nombre entonces? Me senté de nuevo, despacio. Mis rodillas ya no aguantaban más. Miré a Luis, que seguía con la cabeza gacha, y luego volví a mirar a Carlos. Porque Luis no tiene crédito suficiente para aprobar un préstamo de $45,000, expliqué con la paciencia que solo una madre puede tener incluso en los peores momentos. Trabaja como contador junior. Gana apenas lo suficiente para pagar su apartamento y sus gastos. El banco lo rechazó 3 veces. Yo tengo la casa. Tengo historial crediticio de 40 años. Así que puse mi nombre, mi casa como garantía, para salvar la vida de mi hijo. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Pero esta vez era diferente. Era un silencio pesado, aplastante, lleno de culpa y vergüenza. Cynthia fue la primera en recuperar la voz. Siempre lo era. Esa mujer nunca se quedaba callada por mucho tiempo. Bueno, pero Luis pudo habernos dicho, dijo, y había algo defensivo en su tono. Pudo haber explicado la situación. Nosotros pensamos. Carlos y yo asumimos que era para ti. Benita. Tú siempre estás hablando de tus dolores de espalda, de tus rodillas. Pensamos que era algo de eso. La miré directamente a los ojos. Esa mujer que había entrado a mi familia hace 7 años y que lentamente había convertido a mi hijo en alguien que yo ya no reconocía. Alguien que podía robar dinero destinado a salvar una vida para irse de vacaciones. Luis no les dijo porque yo se lo prohibí, respondí. Mi voz era fría como el hielo. No quería que supieran. No quería que se sintieran presionados ni obligados a ayudar. Porque conozco a mi familia. Y sabía exactamente lo que iba a pasar. ¿Qué quieres decir con eso?, Carlos preguntó, y había algo herido en su voz. Quiero decir que los conozco, Carlos. Sé cómo son las cosas entre tú y tu hermano. Siempre ha habido rivalidad. Siempre ha habido comparaciones. Y sabía que si les decía que Luis necesitaba una cirugía de $45,000, ibas a encontrar alguna razón para decir que no era tan urgente, que podía esperar, que había otras prioridades. Eso no es justo,
protestó Carlos, pero su voz carecía de convicción. No es justo, repetí, y sentí como la rabia comenzaba a trepar por mi garganta. ¿Qué es lo que no es justo, Carlos? ¿Que protegiera a mi hijo enfermo de tu egoísmo? ¿O que ahora tengas que enfrentar lo que hiciste? Luis finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Mamá, déjalo. No tiene caso. Claro que tiene caso, le respondí sin apartar la mirada de Carlos. Tiene todo el caso del mundo. Porque tu hermano acaba de gastar el dinero que iba a salvarte la vida en un viaje a la playa. Cintia se puso de pie bruscamente. La silla raspó contra el piso con un sonido estridente. Ya basta, dijo, y su voz había perdido toda esa suavidad falsa. No vamos a quedarnos aquí siendo insultados. Cometimos un error, está bien. No sabíamos. Pero tampoco es culpa nuestra que Luis esté enfermo. Y definitivamente no es nuestra culpa que tú hayas decidido mentir y esconder información. La miré levantarse, tomar su bolso del respaldo de la silla, y algo en mí supo que esto era exactamente lo que ella iba a hacer. Huir. Evadir. Culpar a otros. Siéntate. Dije. Disculpa. ¿Qué te sientes? Repetí, y esta vez mi voz resonó en el comedor. No vas a ningún lado hasta que terminemos esta conversación. Cintia me miró como si hubiera perdido la cabeza. Carlos estaba pálido, mirando entre las dos, claramente sin saber qué hacer. No puedes ordenarme qué hacer, Benita, dijo Cintia con esa sonrisa tensa que ponía cuando quería parecer educada, pero en realidad estaba furiosa. No eres mi madre. No, respondí, pero esta es mi casa. Y si sales por esa puerta ahora mismo sin resolver esto, te juro por todo lo sagrado que no volverás a poner un pie aquí nunca más. Y Carlos tampoco. Carlos se levantó de golpe. Mamá, no puedes decir eso. Acabo de decirlo, respondí sin levantar la voz. Tu hermano se está muriendo. El dinero que iba a salvarlo está ahora en fotografías de playas y en recuerdos de un viaje que tomaron mientras él se desvanece. Así que sí, puedo decir lo que quiera. Esta es mi casa, es mi préstamo, y es mi hijo el que va a morir si no hacemos algo. Ahora. Luis había empezado a llorar en silencio. Tenía las manos sobre la cara, los hombros temblando. Verlo así me destrozó, pero no podía dejarme quebrar. No todavía. Cintia volvió a sentarse, pero lo hizo con un golpe seco, cruzando los brazos sobre el pecho como una niña castigada. Está bien, dijo Carlos, y su voz sonaba desesperada. Está bien, mamá. Encontraremos una solución. Yo puedo pedir un préstamo a mi nombre. O podemos vender algo. El coche, tal vez. Tu coche tiene un préstamo encima que todavía estás pagando, le recordé. Y tu crédito está al máximo porque acabas de gastar $32,000 en un viaje. Ningún banco te va a prestar nada. Carlos se pasó las manos por el cabello, tirando de él con frustración. Caminó hacia la ventana y se quedó ahí parado, mirando hacia afuera como si las respuestas fueran a aparecer en el jardín. «¿Entonces qué sugieres que haga?», preguntó finalmente, sin voltear. «No puedo devolver el dinero. Ya está gastado. El viaje ya pasó. No hay reembolsos». «Lo sé», dije. Y era verdad. Sabía que el dinero se había ido. Sabía que gritar y llorar no lo iba a traer de vuelta. Pero necesitaba que ellos entendieran. Necesitaba que sintieran aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. «Podemos hablar con el hospital», sugirió Cintia, y ahora su voz sonaba más pequeña, menos segura. «Tal vez acepten pagos. O podemos hacer una colecta. He visto eso en internet. La gente dona dinero para cirugías». La miré con incredulidad. «¿Una colecta? ¿Quieres que pongamos la vida de Luis en manos de la caridad de extraños en internet porque tú necesitabas ir a las Maldivas?» Cintia apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Carlos seguía de espaldas a nosotros, con los hombros tensos, las manos apretadas en puños a los costados. Luis había dejado de llorar pero permanecía en silencio, como si hubiera desaparecido de su propio cuerpo. «Necesito que entiendas algo, Carlos», dije, y esperé hasta que finalmente se volteó para mirarme. «Tu hermano tiene 3 meses. Tal vez 4 si tenemos suerte. Cada día que pasa, el riesgo aumenta.
Los médicos fueron muy claros. El aneurisma está en una posición delicada. Si esperamos demasiado, la cirugía se vuelve imposible. Y si no operamos, Luis va a morir. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Carlos cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban rojos. No sabía, susurró. Mamá, te lo juro. Si hubiera sabido que era para Luis, nunca habría. Pero lo hiciste, lo interrumpí. No preguntaste. No verificaste. Viste el dinero y lo tomaste como si fuera tuyo. El préstamo estaba aprobado a tu nombre, intervino Cynthia, y había un tono defensivo de nuevo en su voz. Carlos es tu hijo. Tenía acceso a la cuenta porque tú misma le diste las claves hace años, cuando te operaron de la vesícula y necesitabas que alguien pagara tus cuentas. No fue robo. Fue un malentendido. La miré fijamente. Esa mujer tenía una habilidad asombrosa para retorcer las cosas, para hacer que lo imperdonable sonara como un simple error administrativo. Un malentendido, repetí lentamente. Claro, como cuando malentiendes la diferencia entre tomar prestado y robar. Como cuando malentiendes que $45,000 destinados a una cirugía urgente no son un fondo de vacaciones. Ya basta, Benita, dijo Cynthia, y ahora su voz tenía un filo cortante. Entendimos. Nos equivocamos. Pero no puedes culparnos por no saber algo que tú decidiste ocultar. Si hubieras sido honesta desde el principio, nada de esto habría pasado. Algo en mi interior se encendió. Me levanté tan rápido que la silla casi se cae hacia atrás. Que yo debí ser honesta. Mi voz subió de volumen por primera vez en toda la conversación. ¿Tú me estás dando lecciones de honestidad? ¿Tú, que has estado presionando a Carlos para que pida préstamos que no puede pagar para mantener tu estilo de vida? ¿Tú, que lo has endeudado hasta el cuello con tarjetas de crédito para comprar carteras y zapatos y muebles que no necesitan? Eso no tiene nada que ver con esto, respondió Cynthia, pero sus mejillas se habían puesto color rojo intenso. Tiene todo que ver, continué. Porque si Carlos no estuviera ahogado en deudas por tus caprichos, tal vez habría tenido el dinero para ayudar a su hermano cuando realmente lo necesitaba. Pero no. Prefirieron gastarse hasta el último centavo en apariencias. Carlos dio un paso hacia adelante, colocándose entre Cynthia y yo. Mamá, por favor. Pelear no va a solucionar nada. Tienes razón, respondí, recuperando algo de compostura. Pelear no va a solucionar nada. Pero necesito que entiendas la gravedad de esto. No es solo dinero. Es la vida de tu hermano. Me senté de nuevo. Saqué otro papel de mi bolso. Era un documento del hospital. Lo puse sobre la mesa, junto a los estudios médicos. La cirugía cuesta exactamente $45,000, expliqué. El hospital requiere el pago por adelantado o un aval bancario antes de programar la operación. Sin eso, Luis entra en lista de espera. Y la lista de espera para neurocirugías en el hospital público es de 8 meses. Luis no tiene 8 meses. Carlos tomó el papel y lo leyó. Vi cómo su rostro se iba descomponiendo con cada línea. Hay que programarla antes del día 30 del próximo mes, leyó en voz alta. De lo contrario, el riesgo operatorio aumenta exponencialmente y... Se detuvo. Tragó saliva. Y el paciente podría no ser candidato para la intervención. Eso significa que muere, dije sin rodeos. Si no operamos a Luis en las próximas 5 semanas, el aneurisma estará demasiado avanzado. Los doctores no podrán hacer nada. Y nosotros nos quedaremos viendo cómo mi hijo se apaga día a día hasta que su cerebro simplemente deje de funcionar. Luis se levantó bruscamente de la mesa. Salió caminando rápido hacia el baño. Escuchamos la puerta cerrarse con fuerza, luego el sonido inconfundible de alguien vomitando. Me levanté para ir tras él, pero Carlos me detuvo. Déjame a mí, dijo en voz baja. Lo dejé ir. Cynthia y yo nos quedamos solas en el comedor. Ella miraba su copa de vino, ahora vacía. Yo miraba los papeles esparcidos sobre la mesa, prueba física de la pesadilla que estábamos viviendo. No fue mi intención, dijo Cynthia finalmente, sin levantar la vista, que las cosas salieran así. Pero salieron, respondí. Y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres que haga?, preguntó,
y por primera vez desde que la conocía, sonaba genuinamente perdida. No tengo $45,000. No puedo devolvértelos así como así. Lo sé, admití. Pero necesito que tú y Carlos busquen la forma. Vendan lo que tengan que vender. Pidan prestado a quien tengan que pedirle. Hipotequen lo que sea necesario. Porque si mi hijo muere porque ustedes necesitaban unas vacaciones de lujo, nunca te lo voy a perdonar. Y Carlos tampoco se lo va a perdonar a sí mismo. Cynthia finalmente me miró. Había lágrimas en sus ojos. No sé si eran de culpa, de miedo o simplemente de frustración. Pero estaban ahí. Voy a intentar, dijo. Te lo prometo. Vamos a encontrar la forma de conseguir ese dinero. Quise creerle. Quise pensar que realmente iba a hacer todo lo posible. Pero conocía a Cynthia. Y sabía que sus promesas eran tan frágiles como el cristal. Carlos regresó solo. Se veía acabado, como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Luis dice que quiere irse a casa, informó. Que no se siente bien. Ve con él, dije. Asegúrate de que llegue bien. Carlos asintió. Tomó las llaves de su auto y caminó hacia la puerta. Cynthia lo siguió, pero antes de salir, se volteó hacia mí. Lo siento, Benita, dijo. De verdad lo siento. No respondí. Solo las vi irse. Escuché el motor del auto encenderse, el sonido de las llantas sobre el asfalto alejándose. Y entonces, finalmente sola en mi casa, me permití quebrarme. Lloré como no lloraba desde el día que enterramos a mi madre. Lloré por Luis, por la injusticia de que un hijo tuviera que enfrentarse a la muerte tan joven. Lloré por Carlos, por el hijo que había criado y que ahora parecía un extraño. Lloré por mí, por tener que cargar con todo esto sola, como siempre había sido. Las lágrimas no arreglaban nada, lo sabía. Pero en ese momento, sola en mi comedor con los platos sucios y los papeles médicos desparramados sobre la mesa, era lo único que podía hacer. Me limpié la cara con el delantal que todavía llevaba puesto. Miré el reloj. Apenas eran las 3 de la tarde. Sentía como si hubieran pasado años desde que habíamos empezado a comer. Recogí los platos mecánicamente, los llevé a la cocina, los metí en el fregadero. El agua caliente quemaba mis manos, pero no me importó. El dolor físico era más fácil de manejar que el que sentía en el pecho. Mi teléfono sonó. Era Luis. ¿Mamá? Su voz sonaba débil, cansada. Dime, mi amor. No debiste hacer eso. No debiste decirles. Cerré la llave del agua. Me sequé las manos en el delantal. Tenían que saber, Luis. Ya no podía seguir mintiéndoles. Pero ahora todo va a ser peor, dijo, y podía escuchar que estaba llorando otra vez. Carlos va a sentirse culpable. Cynthia va a odiarnos. Y de todas formas, no tenemos el dinero. Solo conseguiste que todos se sientan miserables. Luis Hernández, dije con la voz más firme que pude reunir, escúchame bien. Tu vida vale más que los sentimientos de tu hermano. Vale más que la comodidad de Cynthia. Vale más que mantener la paz familiar. Y voy a hacer lo que sea necesario para salvarte. ¿Me entiendes? Silencio del otro lado. Luego un suspiro tembloroso. Te amo, mamá. Yo también te amo. Ahora descansa. Mañana vamos a empezar a buscar soluciones. Colgué antes de que él pudiera escuchar que había empezado a llorar de nuevo. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había tomado café cada mañana durante los últimos 20 años, y traté de pensar. Tenía que haber una forma. Siempre había una forma. Mi casa. Valía alrededor de $200,000. Ya tenía el préstamo de $45,000 encima, pero tal vez podía sacar otro. O venderla. Pero si la vendía, ¿dónde iba a vivir? Y el proceso tomaría meses. No teníamos meses. Mis ahorros. Tenía unos $12,000 guardados de mi pensión. No era suficiente, pero era algo. Podía pedirle prestado a mi hermana Fátima. Ella vivía en Houston y tenía un negocio de limpieza que le iba bien. Pero hacía años que no hablábamos. Nos habíamos peleado en el funeral de mamá por la herencia. Tonterías. Cosas que ahora parecían tan insignificantes. El teléfono volvió a sonar.
Esta vez era un número que no reconocía. Sí. Señora Benita Hernández. Era una voz de mujer, profesional, cortante. Sí, soy yo. Llamo del Banco Santander. Mi nombre es Fernanda Ruiz, del Departamento de Cobranzas. Estamos intentando contactar a su hijo Carlos Hernández. Su número aparece como referencia en su solicitud de préstamo. El estómago se me revolvió. Carlos no está aquí en este momento. Entiendo. ¿Sabe usted cuándo podríamos localizarlo? Tiene 3 pagos atrasados en su tarjeta de crédito. Estamos en proceso de enviar el caso a cobranza judicial. 3 pagos atrasados. Cobranza judicial. Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté. No puedo darle esa información a menos que usted sea titular o aval de la cuenta. Soy su madre. Y créame que voy a asegurarme de que les pague. Hubo una pausa. Luego la mujer suspiró. El adeudo total es de $18,400, con los intereses acumulados. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. $18,000. Además de todo lo demás. Le voy a dar el teléfono de mi hijo, dije, tratando de mantener la voz estable. Dicté el número y colgué. Carlos estaba peor de lo que pensaba. Mucho peor. Y si el banco estaba llamando a referencias, significaba que ya no contestaba sus propias llamadas. Significaba que estaba huyendo de sus deudas como huía de todo lo que le incomodaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa. El refrigerador zumbando. El reloj de la sala marcando cada segundo. Cada tic me recordaba que el tiempo de Luis se estaba acabando. A las 6 de la mañana me levanté. Me bañé, me vestí, preparé café. A las 8 llamé al banco donde había sacado el préstamo. Pedí hablar con Antonio, el gerente que me había atendido. Señora Benita. Antonio sonaba sorprendido de escucharme. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito saber si puedo sacar otro préstamo usando mi casa como garantía. Hubo un silencio incómodo. Señora, usted acaba de sacar un préstamo por $45,000 hace 2 semanas. Y veo aquí en el sistema que el dinero ya fue retirado completamente de la cuenta. Lo sé, dije. Hubo un problema. Un malentendido. Necesito otros 45,000. Señora Benita, Antonio bajó la voz, como si alguien pudiera estar escuchando. Su casa ya está prácticamente hipotecada al máximo con el préstamo actual. No puedo aprobarle otro crédito sin que pague al menos el 50% del actual. Y eso tomaría años con su pensión. Las palabras cayeron como plomo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Y si consigo un aval?, pregunté desesperada. Alguien que firme conmigo. Tendría que ser alguien con ingresos demostrables de al menos $5,000 mensuales y sin deudas mayores. ¿Tiene usted a alguien así? Luis no tenía ese ingreso. Carlos estaba enterrado en deudas. Cintia no trabajaba. Fátima. Tal vez Fátima podría, pero no me iba a ayudar. Déjeme pensarlo, dije. Gracias, Antonio. Señora, dijo antes de que colgara, ¿está todo bien? Usted suena preocupada. Todo está bien, mentí. Solo necesito resolver algunas cosas. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Todas las puertas se estaban cerrando. Cada opción que exploraba terminaba en un callejón sin salida. Llamé a Luis. ¿Cómo amaneciste? Bien, mintió. Solo un poco de dolor de cabeza. Voy a pasar por ti a las 2. Vamos a ir al hospital a hablar con los doctores. Quiero saber si hay otras opciones. Tal vez pueden hacer la cirugía por partes. ¿O hay algún programa de apoyo? Mamá, ya revisamos todo eso. Vamos a revisar otra vez, lo interrumpí. No me voy a dar por vencida, Luis. Nunca. Después de colgar, marqué otro número. Uno que no había marcado en 5 años. Sonó 3 veces antes de que contestaran. Hola. Fátima, dije. Soy Benita, tu hermana. Necesito hablar contigo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea.
Podía escuchar la respiración de Fátima, ese patrón que recordaba de cuando éramos niñas y compartíamos habitación. Luego, su voz, fría como el hielo. Han pasado 5 años, Benita. 5 años sin una llamada, sin una felicitación de cumpleaños, sin nada. Y ahora me llamas porque necesitas algo. No podía culparla. Tenía razón. La última vez que nos habíamos visto fue en el funeral de mamá, cuando ella quiso quedarse con el anillo de bodas de oro que mamá siempre usó. Yo había dicho que me correspondía a mí porque era la mayor. Peleamos frente al ataúd. Cosas que hacen las familias cuando el dolor es demasiado grande y no saben cómo procesarlo. Tienes razón, admití. Fui una tonta. Fui orgullosa. Y lo siento. Pero no te llamo por mí, Fátima. Te llamo por Luis. Otro silencio. Luego, su voz sonó diferente. Más suave. ¿Qué le pasa a Luis? Le conté todo. El aneurisma. Los 3 meses de plazo. Los $45,000 del préstamo que Carlos había gastado en un viaje. Mi casa hipotecada. Las puertas del banco cerradas. Hablé sin parar durante 10 minutos, dejando salir todo el miedo y la desesperación que había estado conteniendo. Cuando terminé, Fátima no dijo nada por un momento largo. Luego suspiró. Dios mío, Benita, ¿por qué no llamaste antes? Porque soy terca. Porque pensé que podía resolverlo sola. Porque se me quebró la voz. Porque no quería admitir que necesitaba ayuda. Siempre ha sido así, dijo Fátima, y había algo en su tono que era mitad reproche, mitad ternura. Desde que éramos niñas. Cargando el mundo en tus hombros, negándote a pedir ayuda aunque te estés ahogando. Lo sé. Y ahora mi hijo está pagando por mi orgullo. Luis no está pagando por nada, dijo Fátima con firmeza. Luis está enfermo y punto. Eso no es culpa tuya ni de nadie. Pero Benita, tengo que ser honesta contigo. Mi negocio está pasando por un momento difícil. La pandemia nos golpeó duro. Perdimos la mitad de nuestros clientes. Estamos apenas recuperándonos. No tengo $45,000. Ni siquiera tengo 20. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Entiendo, logré decir. Pero, continuó Fátima, puedo prestarte 8,000. Y puedo ser tu aval en el banco si necesitas solicitar otro préstamo. Mi negocio genera suficientes ingresos para calificar. $8,000. No era suficiente, pero era algo. Era más de lo que tenía hace 10 minutos. Gracias, susurré. Fátima, gracias. No sabes lo que esto significa. Luis es mi sobrino, dijo simplemente. Es familia. Y la familia no se abandona, aunque a veces nos olvidemos de eso. Después de colgar con Fátima, me quedé sentada en la sala, sumando números en mi cabeza. Mis ahorros, 12,000. Fátima, 8,000. Eso hacía 20,000. Todavía necesitaba 25,000 más. El teléfono volvió a sonar. Era Carlos. Mamá, necesito hablar contigo. Estoy aquí. ¿Puedo pasar? Estoy afuera de tu casa. Abrí la puerta. Carlos se veía terrible. Ojeras profundas, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Cynthia no estaba con él. No dormí en toda la noche, dijo mientras entraba. No pude. Mamá, yo no sé cómo decir esto. Entonces solo dilo. Se sentó en el sofá, hundiéndose en los cojines como si no tuviera fuerzas para mantenerse erguido. Hablé con Cynthia anoche. Le dije que teníamos que vender todo lo que pudiéramos para conseguir el dinero. Los muebles, su auto, las joyas que le he regalado. Todo. ¿Y qué dijo? Carlos miró hacia el piso. Dijo que no. Que esas cosas son suyas. Que ella no tiene por qué pagar por un error que no cometió. Dijo que si yo quería ayudar a Luis, que lo hiciera con mi propio dinero. La rabia volvió a encenderse en mi pecho. ¿Tu propio dinero? El dinero que gastaron juntos en las Maldivas. Lo sé, Carlos tenía lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Y tienes razón en todo. He sido un idiota. Un egoísta. He dejado que Cynthia me manipule durante años.
Me he endeudado por cosas que no necesitamos, por un estilo de vida que no podemos pagar. Y ahora mi hermano se está muriendo por mi culpa. No se está muriendo por tu culpa, dije, aunque las palabras me costaban. Se está muriendo porque está enfermo. Pero sí, tu egoísmo hizo que perdiéramos tiempo valioso. Tiempo que no podemos recuperar. Quiero arreglarlo, dijo Carlos, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano como hacía cuando era niño. No sé cómo, pero quiero arreglarlo. Hablé con mi jefe esta mañana. Le pedí un adelanto de sueldo. Me dijo que lo máximo que puede darme son $3,000. $3,000. Otros 3,000 para la cuenta. Es un comienzo, dije. También llamé a mis amigos, a Héctor y a Alonso. Les conté lo que pasó. Héctor dijo que puede prestar 2,000. Alonso 1,500. No es mucho, pero... Es algo, lo interrumpí. Estaba sumando en mi cabeza otra vez. 20,000 más 3,000 de Carlos más 3,500 de sus amigos. 26,500. Todavía nos faltaban 18,500. Mamá, Carlos me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Voy a dejar a Cynthia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Qué? Voy a dejar a Cynthia, repitió, y su voz era más firme ahora. Anoche, cuando me dijo que no iba a ayudar a salvar a Luis, algo dentro de mí se rompió. Vi con claridad lo que llevo años negándome a ver. Que me casé con alguien egoísta, superficial, que solo se preocupa por sí misma. Y que si me quedo con ella, voy a terminar siendo exactamente igual. No sabía qué decir. Parte de mí quería saltar de alegría. La otra parte sabía que un divorcio ahora solo iba a complicar más las cosas. ¿Estás seguro?, pregunté. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió. Y cuando me vaya, voy a vender todo lo que pueda de mis cosas. Mi computadora, mi reloj, mis equipos de gimnasio. Lo que sea. Cada centavo va para Luis. Me acerqué a él y lo abracé. Mi hijo. Mi niño. Que finalmente estaba empezando a convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. Vamos a salir de esta, le dije. Juntos. Pero en el fondo, no estaba segura. Incluso con todo lo que habíamos conseguido, todavía nos faltaba mucho. Y el tiempo seguía corriendo. Esa tarde fui con Luis al hospital. El doctor Ramírez, el neurocirujano que llevaba su caso, nos recibió en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con lentes y una expresión perpetuamente seria. Señora Hernández, dijo después de revisar los expedientes de Luis, entiendo su situación financiera. Y créame que me gustaría poder ayudar. Pero el hospital tiene políticas estrictas. Sin el pago por adelantado o un aval bancario, no puedo programar la cirugía. ¿No hay ningún programa de asistencia?, pregunté. ¿Alguna fundación, alguna organización? Hay algunos, admitió, pero el proceso de solicitud toma entre 4 y 6 meses. Y Luis no tiene ese tiempo. ¿Y si pagamos la mitad ahora y la otra mitad en plazos?, intenté. El doctor Ramírez negó con la cabeza. Lo siento. Las políticas del hospital son claras. $45,000 por adelantado, o lista de espera en el hospital público. ¿Y cuánto tiempo de espera hay en el público? En este momento, para neurocirugías de este tipo, estamos hablando de 8 a 10 meses. Luis, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. Entonces no hay nada que hacer. No digas eso, lo regañé. Vamos a encontrar la forma. Pero cuando salimos del hospital, la realidad me golpeó con fuerza total. Necesitábamos casi $20,000 más. No teníamos propiedades que vender, no teníamos acceso a más créditos, no teníamos tiempo para esperar milagros. Llegué a casa sintiéndome derrotada por primera vez en mi vida. Me senté en la mesa de la cocina y saqué todos los papeles. Las cuentas del banco, los documentos médicos, las notas con las cantidades que habíamos conseguido reunir. Los puse en orden, tratando de encontrar algo que se me hubiera escapado, alguna solución que no hubiera considerado. Entonces vi algo. Un papel que había estado ahí todo el tiempo, pero que no había notado. Era un volante que había llegado por correo hace unas semanas.
una firma de abogados que se especializaba en casos de fraude financiero y desvío de fondos. Tomé el volante entre mis manos. Bufete Jurídico Mendoza y Asociados. Especialistas en recuperación de activos, fraude financiero y desvío de fondos. Primera consulta gratuita. Había un número de teléfono y una dirección. Lo leí 3 veces antes de que mi cerebro procesara realmente lo que estaba viendo. Fraude financiero. Desvío de fondos. Eso era exactamente lo que Carlos había hecho, ¿no? Había tomado dinero que no era suyo, que estaba destinado a un propósito específico, y lo había usado para beneficio personal. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. Marqué el número antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Bufete Mendoza, contestó una voz femenina, profesional. Hola, yo. Necesito una consulta. Es sobre un caso de desvío de fondos. Por supuesto. ¿Puede darme su nombre? Benita Hernández. Perfecto, señora Hernández. ¿Cuándo le vendría bien venir a la oficina? ¿Tienen algún espacio mañana? Es urgente. Hubo un sonido de teclas mientras revisaba la agenda. Tenemos un espacio a las 10 de la mañana con la licenciada Eloísa Contreras. Le funciona. Eloísa Contreras. El nombre me sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Perfecto. Ahí estaré. Excelente. Solo para que venga preparada, ¿puede traer toda la documentación relacionada con el caso? Contratos, estados de cuenta, correos, mensajes, cualquier evidencia que tenga. Sí, lo haré. Gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono. ¿Realmente estaba considerando demandar a mi propio hijo? La idea me revolvía el estómago. Pero entonces pensé en Luis, en sus 3 meses de vida, en cómo cada día que pasaba sin esa cirugía sus probabilidades disminuían. Y supe que no tenía opción. Esa noche preparé todo. Imprimí los estados de cuenta del banco mostrando el préstamo aprobado y cómo el dinero había sido retirado. Busqué en mi teléfono los mensajes donde le había dicho a Carlos específicamente que ese dinero era para una cirugía urgente. Encontré 3 conversaciones donde claramente le había explicado que no tocara esa cuenta, que era solo para emergencias médicas. Puse todo en una carpeta manila. A las 9 de la noche, Carlos llamó. Mamá, hablé con Cintia. Le dije que me voy. Que voy a vender mis cosas y que voy a conseguir el dinero para Luis como sea. ¿Y qué dijo? Se rió. La voz de Carlos sonaba rota. Se rió y me dijo que era un idiota, que estaba destruyendo nuestro matrimonio por alguien que probablemente iba a morir de todas formas. Dijo que Luis no valía la pena. Cerré los ojos. Respiré profundo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que se fuera al infierno, que empacara sus cosas y se largara de mi casa. Está con su madre ahora. Mañana voy a hablar con un abogado para empezar el divorcio. Carlos, hay algo que necesito decirte. Empecé, y las palabras se me atoraron en la garganta. Mañana tengo una cita con una abogada, para ver si hay forma legal de recuperar el dinero que gastaste. Silencio del otro lado. ¿Me vas a demandar?, preguntó finalmente, y su voz era apenas un susurro. No lo sé todavía. Solo voy a consultar. A ver qué opciones tengo. Está bien, dijo, y sonaba cansado, derrotado. Mamá, está bien. Haz lo que tengas que hacer. Me lo merezco. Todo esto es mi culpa. No se trata de culpas, dije. Se trata de salvar a tu hermano. Lo sé. Y si demandarme es lo que hace falta, hazlo. No voy a pelear. Firmaré lo que sea necesario. Colgamos. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, con solo la luz de la lámpara del pasillo iluminando parcialmente el espacio. Me sentía como si estuviera traicionando a mi propia familia. ¿Pero qué era la familia si no podía proteger a sus miembros más vulnerables? A la mañana siguiente me levanté temprano. Me puse mi mejor ropa, el traje gris que había comprado hace años para la boda de Carlos. Me maquillé un poco, tratando de ocultar las ojeras y el cansancio. Necesitaba verme fuerte, capaz, no como la anciana desesperada que realmente me sentía. El bufete estaba en el centro de la ciudad, en un edificio de oficinas de 10 pisos. Tomé el elevador hasta el 7º piso.
Las puertas se abrieron a una recepción elegante, con pisos de mármol y muebles color beige. La recepcionista me sonrió. Señora Hernández. Sí. La licenciada Contreras la está esperando. Por aquí, por favor. Me guió por un pasillo hasta una oficina al final. La puerta estaba abierta. Y cuando entré y vi a la mujer sentada detrás del escritorio, el reconocimiento me golpeó como un rayo. Eloísa, dije, incrédula. La mujer levantó la vista de los papeles que estaba revisando. Tenía el cabello entrecano recogido en un moño elegante, lentes de pasta gruesa, un traje color verde oscuro impecable. Pero esos ojos, esa sonrisa, las reconocería en cualquier parte. Benita se levantó de golpe, rodeó el escritorio y me abrazó. Dios mío, Benita. Han pasado, ¿cuántos años? 40, dije, devolviéndole el abrazo. 40 años desde que nos graduamos de la secundaria. Eloísa había sido mi mejor amiga en la escuela. Inseparables. Habíamos prometido que siempre nos mantendríamos en contacto, pero como pasa tantas veces, la vida nos había llevado por caminos diferentes. Ella se había ido a estudiar Derecho a la capital. Yo me había quedado, me había casado joven, había tenido hijos. Eventualmente perdimos el contacto. Siéntate, por favor, dijo, señalando las sillas frente a su escritorio. Cuéntame todo. ¿Qué te trae aquí? Y le conté. Todo. Desde el principio. Luis y su aneurisma. El préstamo. Carlos y Cintia. Las Maldivas. Los 3 meses de plazo. La desesperación de no tener el dinero. Mientras hablaba, Eloísa tomaba notas en una libreta, su expresión profesional pero con destellos de preocupación genuina. Cuando terminé, ella dejó la pluma sobre el escritorio y me miró fijamente. Benita, esto es serio. Lo que tu hijo hizo es legalmente considerado apropiación indebida de fondos. El préstamo estaba a tu nombre, con un propósito específico documentado, y él utilizó tu acceso a sus cuentas bancarias para desviar ese dinero sin tu consentimiento. Pero yo le había dado acceso a mi cuenta años atrás, objeté, cuando me operaron de la vesícula. Eso no lo hace legal. No, Eloísa negó con la cabeza. Darle acceso a tu cuenta para que te ayude a pagar facturas en caso de emergencia no es lo mismo que darle permiso para tomar préstamos a tu nombre y gastárselos. Especialmente cuando tienes evidencia de que le comunicaste que ese dinero tenía un propósito específico. Sacó mi carpeta y revisó los documentos que había traído. Los mensajes de texto, los estados de cuenta, todo. Esto es suficiente para un caso sólido, dijo finalmente. Podemos demandar por apropiación indebida, fraude financiero, y solicitar una orden judicial para el embargo de bienes y cuentas. El juez podría obligar a Carlos a devolver el dinero completo más daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Un proceso normal tomaría entre 6 meses y 1 año, dijo Eloísa, y vi mi esperanza desvanecerse. Pero, continuó, levantando un dedo, hay algo que podemos hacer más rápido. Podemos solicitar una medida cautelar de emergencia. Es un procedimiento especial para casos donde hay un riesgo inmediato de daño irreparable. Como la muerte de mi hijo, dije sin rodeos. Exactamente como eso, confirmó Eloísa. Con la documentación médica que tienes, podemos argumentar ante un juez que la falta de fondos está poniendo en riesgo inminente la vida de Luis. Podemos solicitar un embargo inmediato de las cuentas de Carlos y una orden para que devuelva el dinero en un plazo no mayor a 30 días. 30 días, repetí. Pueden hacer eso. En casos extremos, sí. Y este definitivamente califica como caso extremo. Pero Benita, su expresión se volvió seria. Tienes que entender algo. Si hacemos esto, va a destruir tu relación con Carlos. Probablemente por años. Tal vez para siempre. Un proceso legal, incluso uno rápido, deja cicatrices. Mi relación con Carlos ya está destruida, dije. Desde el momento en que eligió un viaje de placer sobre la vida de su hermano. Lo que me importa ahora es Luis. Solo Luis. Eloísa asintió lentamente. Entonces vamos a hacerlo. Voy a preparar la demanda hoy mismo. Necesito que traigas toda la documentación médica de Luis. Los pronósticos, las fechas límite,
todo lo que pruebe la urgencia. ¿Puedes conseguir eso? Puedo tenerlo aquí mañana a primera hora. Salí de la oficina de Eloísa sintiéndome extraña. Por un lado, tenía esperanza por primera vez en días. Por otro, sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no tenía regreso. Demandar a tu propio hijo no era algo que se perdonaba fácilmente, incluso si ese hijo había cometido un error terrible. Fui directo al hospital. Luis estaba en su departamento, pero yo necesitaba hablar con el doctor Ramírez. Lo encontré en su oficina revisando expedientes. Señora Hernández, dijo cuando me vio entrar. No esperaba verla hoy. Doctor, necesito que me prepare un documento, dije sin preámbulos. Necesito que ponga por escrito el diagnóstico de Luis, el pronóstico si no se opera, y el plazo exacto que tenemos. Necesito que sea lo más detallado y específico posible. El doctor me miró con curiosidad. ¿Para qué necesita eso? Ya tiene los reportes médicos. Para un proceso legal, admití. Voy a demandar a la persona que desvió el dinero de la cirugía. El doctor Ramírez levantó las cejas, sorprendido, pero no hizo preguntas. Asintió. Puedo tenerlo listo mañana por la mañana. Voy a ser muy claro sobre la urgencia del caso. Luis está en una situación crítica. Cada semana que pasa, el riesgo aumenta exponencialmente. Gracias, doctor. Cuando salí del hospital, llamé a Luis. Mamá, ¿dónde estás? Acabo de salir del hospital. Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. Suena seria. ¿Qué pasa? No podía decírselo por teléfono. No algo así. ¿Puedo pasar a tu departamento? Necesito que hablemos en persona. Claro. Estoy aquí. Luis vivía en un pequeño apartamento de un dormitorio en el centro. Era modesto pero limpio, lleno de libros de contabilidad y plantas que trataba de mantener vivas con poco éxito. Cuando llegué, él estaba sentado en el sofá con su laptop, trabajando. No deberías estar trabajando, lo regañé. Deberías estar descansando. No puedo descansar, dijo, cerrando la laptop. Si me quedo quieto, empiezo a pensar. Y si empiezo a pensar, me vuelvo loco. Me senté junto a él. Tomé su mano. Estaba fría. Luis, encontré una forma de recuperar el dinero. O al menos de intentarlo. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Cómo? Voy a demandar a Carlos, dije directamente. No había forma suave de decirlo. Contraté a una abogada. Vamos a solicitar una medida cautelar de emergencia. El juez puede ordenarle que devuelva el dinero en 30 días. Luis me soltó la mano. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. No, dijo. ¿Qué? Que no, mamá. No voy a dejar que hagas eso. Me levanté del sofá. Luis, es la única forma. Es mi hermano, me interrumpió, volteándose hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos. Es tu hijo. No puedes demandarlo. No puedo ser yo la razón por la que esta familia se destruya completamente. La familia ya está destruida, dije con voz firme. Se destruyó el momento en que Carlos eligió un viaje sobre tu vida. Y no voy a dejarte morir por proteger sus sentimientos. No se trata de proteger sus sentimientos, Luis elevó la voz, algo que rara vez hacía. Se trata de que si haces esto, nunca se van a perdonar. Tú y Carlos. Ustedes dos. Y cuando yo me muera. No te vas a morir, lo interrumpí. Cuando me muera, repitió con más fuerza, tú vas a quedarte sola. Sin Carlos. Sin ¿Y luego qué? Vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que perdiste a tus 2 hijos. Las palabras me golpearon como puñetazos. Porque tenía razón. Si Luis moría y Carlos me odiaba, iba a quedarme completamente sola. Prefiero quedarme sola que perderte, dije, y mi voz se quebró. Prefiero que Carlos me odie el resto de mi vida a tener que enterrarte. ¿No lo entiendes? Eres mi hijo. Eres mi bebé. Y voy a hacer lo que sea necesario para salvarte, incluso si eso significa destruir todo lo demás. Luis se acercó y me abrazó. Los dos lloramos ahí, en medio de su pequeño apartamento,
aferrándonos el uno al otro como si pudiéramos detener el tiempo, como si pudiéramos hacer que todo esto desapareciera con solo desearlo lo suficiente. Está bien, susurró finalmente. Está bien, mamá. Haz lo que tengas que hacer. Al día siguiente regresé a la oficina de Eloísa con todos los documentos médicos. El informe del doctor Ramírez era devastador en su claridad. El paciente Luis Hernández presenta un aneurisma cerebral de alto riesgo en la arteria cerebral media izquierda. Sin intervención quirúrgica inmediata, la probabilidad de ruptura es del 85% en los próximos 90 días. Una ruptura del aneurisma resultaría en hemorragia cerebral masiva con una tasa de mortalidad del 95%. La ventana para una intervención quirúrgica exitosa se cierra rápidamente. Cada semana de retraso aumenta el riesgo operatorio en un 10%. Eloísa leyó el documento en silencio. Cuando terminó, me miró por encima de sus lentes. Con esto, el juez no tiene opción. Voy a presentar la demanda esta tarde. La audiencia para la medida cautelar debería ser en menos de una semana. Una semana, repetí. Tan rápido. Es un caso de vida o muerte, Benita. Los jueces toman estas cosas muy en serio. Ahora, hay algo más que necesito decirte. ¿Sabías que Carlos puso una segunda hipoteca sobre tu casa? Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. ¿Qué? Eloísa giró su monitor hacia mí. En la pantalla había un documento del registro público de la propiedad. Hice una búsqueda de antecedentes de la propiedad. Hace 3 meses, se registró una segunda hipoteca sobre tu casa por valor de $30,000. La firma es tuya. Pero yo nunca firmé nada, dije, mirando el documento. Y entonces lo vi. La firma. Era parecida a la mía, pero no era exactamente igual. Las curvas estaban un poco desviadas. La presión de la pluma era diferente. Es una falsificación, dijo Eloísa. Y eso es fraude. No solo apropiación indebida, Benita. Esto es fraude documentario. Es un delito penal. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Carlos no solo había tomado el dinero del préstamo. Había falsificado mi firma para hipotecar mi casa. ¿Hasta dónde había llegado? ¿Cuántas otras cosas había hecho a mis espaldas? Necesito que Carlos venga a la oficina, dijo Eloísa. Necesito confrontarlo con esto y ver qué dice. Si admite la falsificación, podemos usarlo como palanca para forzar una devolución inmediata del dinero. Si lo niega, presentamos cargos penales. Cargos penales, repetí, y mi voz sonaba distante incluso a mis propios oídos. Prisión. Potencialmente, sí. Fraude documentario puede llevar de 2 a 5 años de cárcel, dependiendo del monto involucrado. Mi hijo, mi Carlos, en la cárcel. La imagen era imposible de procesar. Dame un día, dije. Déjame hablar con él primero. Déjame ver si puedo hacer que admita lo que hizo antes de que esto llegue a un punto sin retorno. Eloísa asintió lentamente. Un día. Pero Benita, necesito que entiendas algo. Si Carlos falsificó tu firma, si hipotecó tu casa sin tu conocimiento, esto va mucho más allá de un error estúpido. Esto es premeditado. Esto es criminal. Y si no lo detienes ahora, ¿qué va a impedir que lo vuelva a hacer? Salí de la oficina sintiendo como si mi mundo se estuviera desmoronando. Llamé a Carlos. Necesito que vengas a mi casa. Ahora. Mamá, estoy en el trabajo. Carlos, mi voz era hielo puro. O vienes ahora mismo o llamo a la policía. Tú decides. Silencio. Voy para allá, dijo finalmente. Llegó 1 hora después. Se veía nervioso, las manos temblando ligeramente mientras se sentaba en la sala. Yo había puesto sobre la mesa de centro una copia impresa del documento de la hipoteca fraudulenta. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el papel. Carlos miró el documento. El color desapareció de su rostro. Mamá, yo puedo explicar. Explica entonces, dije con una calma que no sentía. Explícame cómo mi firma aparece en un documento hipotecando mi casa cuando yo nunca firmé nada. Explícame cómo conseguiste $30,000 adicionales usando mi propiedad como garantía sin que yo lo supiera. Carlos se hundió en el sofá,
la cabeza entre las manos. Fue Cynthia, dijo finalmente. Ella tenía deudas. Deudas que yo no conocía. Tarjetas de crédito a su nombre que había sacado sin decirme. Más de $50,000. Los cobradores se empezaron a llamar. Amenazaron con demandarnos, con embargar todo. Ella dijo que la única forma era sacar esa hipoteca, que tú nunca te ibas a enterar. Y tú aceptaste. Mi voz subió de volumen. Tú simplemente dijiste que sí y falsificaste mi firma. No fui yo quien falsificó la firma, dijo rápidamente. Fue Cynthia. Ella conoce a alguien que hace esas cosas. Documentos falsos. Yo solo firmé como testigo. Mamá, lo siento. Sé que no hay excusa. Sé que lo que hice está mal. Pero estaba desesperado. Me quedé mirándolo. Mi hijo. El niño que había criado, al que había enseñado la diferencia entre el bien y el mal, al que había inculcado valores de honestidad y respeto. Y ahí estaba, admitiendo que había participado en un fraude, que había puesto en riesgo mi casa, mi único patrimonio, por las deudas de su esposa. Desesperado, repetí la palabra lentamente. Estabas desesperado por las deudas de Cynthia. Pero no estabas lo suficientemente desesperado como para decirme la verdad. No estabas lo suficientemente desesperado como para pedirme ayuda. En lugar de eso, decidiste robarme. No fue robo, mamá. Iba a pagarlo todo. Tenía un plan. ¿Un plan?, lo interrumpí, y la rabia que había estado conteniendo finalmente explotó. ¿Cuál era tu plan, Carlos? ¿Gastar el dinero de la cirugía de tu hermano en un viaje a las Maldivas? ¿Hipotecar mi casa sin que yo lo supiera? ¿Dejar que Luis muriera mientras tú y tu esposa vivían una vida de lujo que no pueden pagar? Yo no sabía que el dinero era para Luis, gritó de vuelta. Tú me mentiste. Me dijiste que era para ti. Te mentí para proteger a Luis de exactamente esto, grité también. Porque sabía que si te decía la verdad, ibas a encontrar alguna forma de justificar por qué tus problemas eran más importantes que su vida. Y tenía razón, ¿no? Mira lo que hiciste. Carlos se levantó del sofá. Voy a arreglarlo, dijo. Te lo juro, mamá. Voy a conseguir el dinero. Voy a vender todo. Voy a... Es demasiado tarde para eso, lo interrumpí. Mi voz había vuelto a esa calma fría. Ya contraté a una abogada. Mañana presenta una demanda contra ti por apropiación indebida de fondos y fraude documentario. El juez va a ordenar el embargo de todas tus cuentas y propiedades. Y si no devuelves el dinero completo en 30 días, vas a ir a la cárcel. Carlos me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Me vas a meter a la cárcel? ¿A tu propio hijo? No, dije. Tú solito te metiste ahí. Yo solo estoy asegurándome de que haya consecuencias por tus acciones. Porque al parecer, es lo único que entiendes. No puedes hacer esto, dijo, y ahora su voz sonaba desesperada. Mamá, por favor. Si voy a la cárcel, pierdo mi trabajo. Pierdo todo. Mi vida se acaba. Y si Luis no tiene esa cirugía, respondí con voz cortante, su vida se acaba literalmente. Así que perdóname si no tengo mucha simpatía por tus problemas laborales. Carlos caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Siempre has preferido a Luis, dijo sin voltear. Siempre has sido tu favorito. Yo nunca fui suficiente para ti, ¿verdad? Las palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque había algo de verdad en ellas. Luis siempre había sido más tranquilo, más obediente, más fácil de criar. Carlos había sido el rebelde, el que siempre cuestionaba, el que siempre buscaba límites. Pero eso no significaba que lo quisiera menos. No se trata de favoritos, dije. Se trata de que uno de mis hijos está muriendo y el otro le robó el dinero que lo podría salvar. Si las posiciones estuvieran invertidas, estarías haciendo exactamente lo mismo. No, dijo, finalmente volteando para mirarme. Si las posiciones estuvieran invertidas, yo perdonaría. Yo entendería que fue un error. Yo no destruiría a mi familia por dinero. No es por dinero, dije, sintiendo las lágrimas comenzar a brotar. Es por la vida de tu hermano. ¿Por qué no puedes entender eso?
Carlos abrió la puerta y salió sin decir nada más. Lo escuché bajar las escaleras, el motor de su auto encenderse, el sonido alejándose. Y entonces, sola en mi casa, me permití colapsar. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo simplemente se rindió del cansancio. El teléfono sonó. Era Fátima. Benita, ¿estás bien? Suenas terrible. Acabo de tener una pelea horrible con Carlos, admití. Descubrí que falsificó mi firma para hipotecar mi casa. Cintia lo convenció. Necesitaban pagar sus deudas. Dios mío, susurró Fátima. Benita, eso es criminal. Lo sé. Voy a demandarlo. No tengo opción. ¿Necesitas que vaya?, preguntó. Puedo tomar un vuelo mañana. No deberías estar sola en esto. La oferta me conmovió profundamente. Hacía años que Fátima y yo no éramos cercanas, y aquí estaba, ofreciéndose a dejar su negocio, su vida, para venir a apoyarme. No, dije. Estoy bien. Bueno, no estoy bien. Pero puedo manejarlo. Solo. Gracias por preguntar. Benita, escúchame. Hablé con mi contador. Puedo conseguir $12,000 en lugar de 8. Voy a vender algunas cosas. Un auto viejo que tengo guardado. Algunos equipos de limpieza que ya no uso. No es mucho, pero es algo más. 12,000. Cada pequeña cantidad sumaba. Entre mis ahorros, lo de Fátima, lo de Carlos y sus amigos, los adelantos que había conseguido, estábamos llegando a casi $35,000. Todavía nos faltaban 10,000. Pero era más cerca de lo que habíamos estado. Gracias, hermana, dije, y la palabra salió con todo el peso del amor que había estado guardado durante años. Gracias por estar ahí. Para eso es la familia, respondió. La familia de verdad. No la que te roba y te miente. La que se presenta cuando más la necesitas. Después de colgar, hice algo que no hacía desde que era niña. Me arrodillé junto a mi cama y recé. No era particularmente religiosa, no iba a la iglesia cada domingo como mi madre había hecho. Pero en ese momento, necesitaba creer en algo más grande que yo. Necesitaba creer que había una razón para todo esto, que de alguna forma, todo iba a salir bien. Por favor, susurré en la oscuridad de mi habitación. Por favor, no me lo quites. Ya perdí a mi esposo. Ya perdí a mi madre. No puedo perder a mi hijo también. No así. No cuando todavía hay esperanza. Al día siguiente, Eloísa llamó temprano. Presenté la demanda. La audiencia para la medida cautelar es el viernes. 4 días. Necesito que estés ahí. Luis también. Y trae a alguien más si puedes, algún familiar que pueda testificar sobre la situación. Mi hermana Fátima puede venir desde Houston, dije. Perfecto. El juez va a querer ver que esto no es solo un conflicto familiar normal. Necesita entender que es literalmente una cuestión de vida o muerte. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con el mismo traje gris, me peiné cuidadosamente, traté de verme como alguien a quien un juez tomaría en serio. Luis vino conmigo. Se veía pálido, más delgado de lo que recordaba. Los dolores de cabeza habían empeorado. La noche anterior había tenido otro episodio de vértigo tan severo que había vomitado durante 1 hora. Fátima llegó esa mañana en el primer vuelo. Cuando la vi en el aeropuerto, no pude evitar llorar. Me abrazó fuerte, sin decir nada, solo sosteniéndome mientras yo me desmoronaba. Ya estoy aquí, dijo. Ya llegué. No estás sola. En el juzgado, nos sentamos en las bancas de madera dura esperando que llamara nuestro caso. Carlos llegó 15 minutos tarde, acompañado de un abogado que obviamente había contratado de último minuto. Se veía terrible. Ojos rojos, traje arrugado, como si no hubiera dormido en días. Nuestras miradas se cruzaron por un momento. Vi dolor en sus ojos. Culpa. Pero también resentimiento. Y supe que aunque ganáramos hoy, aunque consiguiéramos el dinero, algo entre nosotros estaba roto de una forma que tal vez nunca se podría reparar. Caso número 45.789, anunció el secretario del juzgado. Hernández contra Hernández.
Solicitud de medida cautelar por apropiación indebida de fondos. Nos levantamos y caminamos hacia el frente. El juez era un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y una expresión que no revelaba nada. «Buenos días», dijo. «He revisado la documentación presentada por ambas partes. Señora Hernández», me miró directamente. «Entiendo que está demandando a su hijo por el uso no autorizado de fondos destinados a un procedimiento médico urgente». «Es correcto». «Sí, su señoría», respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Y señor Hernández», se dirigió a Carlos, «¿admite usted haber retirado los fondos en cuestión?». El abogado de Carlos se levantó. «Su señoría, mi cliente admite haber retirado los fondos, pero argumenta que tenía acceso legal a la cuenta bancaria de la demandante y que no había conocimiento de que el dinero tuviera un propósito específico». «Tengo aquí mensajes de texto», lo interrumpió Eloísa, levantándose, donde la señora Hernández le indica claramente a su hijo que no toque esa cuenta, que es para una emergencia médica. Las fechas de estos mensajes son anteriores al retiro de los fondos. El juez extendió la mano. Eloísa le entregó las copias de los mensajes. Los leyó en silencio. El juez leyó los mensajes lentamente, ajustándose los lentes cada pocos segundos. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración, el latido acelerado de mi corazón. Luis estaba sentado a mi lado, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se habían puesto blancos. Fátima me sostenía la mano, apretándola suavemente para darme fuerza. «Estos mensajes son bastante claros», dijo finalmente el juez, mirando a Carlos por encima de sus lentes. «Señor Hernández, su madre le indicó específicamente que no tocara esos fondos. ¿Tiene algo que decir al respecto?». Carlos se puso de pie lentamente. Su abogado trató de detenerlo, pero él lo apartó con un gesto. «Su señoría», empezó, y su voz temblaba, «cometí un error terrible. El peor error de mi vida. No tengo excusa. Pensé que podría resolverlo después, que habría tiempo, que encontraría la forma de devolver el dinero antes de que fuera necesario. Pero no hay justificación para lo que hice. Tomé dinero que no era mío. Ignoré las advertencias de mi madre. Y ahora mi hermano está pagando el precio de mi egoísmo». El juez lo observó en silencio durante un momento largo. «¿Tiene usted los medios para devolver esos fondos, señor Hernández?». Carlos bajó la cabeza. «No, su señoría. Gasté la mayor parte en un viaje con mi esposa. El resto lo usé para pagar deudas. No tengo ese dinero. Tendría que vender todo lo que poseo, y aún así no sería suficiente». «Entiendo». El juez pasó a otra página del expediente. «También veo aquí documentación sobre una segunda hipoteca fraudulenta sobre la propiedad de la señora Hernández. Una hipoteca con firma falsificada. ¿Sabe usted algo sobre eso?». El abogado de Carlos se puso de pie rápidamente. «Su señoría, mi cliente no fue quien falsificó esa firma. Fue su esposa, de quien está en proceso de divorcio». «Pero usted sabía de la falsificación», lo interrumpió el juez, mirando directamente a Carlos. «Y no hizo nada para detenerla. De hecho, se benefició de ella». Carlos no respondió. Solo asintió con la cabeza gacha. El juez suspiró profundamente. Luego miró a Luis. «Joven, puede ponerse de pie». Luis se levantó con dificultad. Podía ver el esfuerzo que le costaba mantenerse derecho. Había tenido otro episodio de mareo en el camino al juzgado. «¿Cómo se siente?», preguntó el juez, y su voz había perdido algo de su dureza formal. «No muy bien, su señoría», admitió Luis. «Los dolores de cabeza son constantes. Los mareos están empeorando. Ayer perdí la visión en el ojo izquierdo durante casi una hora». «¿Y los médicos qué dicen sobre su pronóstico?». Luis tragó saliva. «Que sin la cirugía, tengo entre 2 y 3 meses de vida. Que cada día que pasa, el aneurisma se vuelve más inestable. Que cuando se rompa, va a ser rápido. No habrá tiempo para despedidas ni para arreglar nada. Solo, se acabará». El silencio que siguió fue devastador. Vi lágrimas en los ojos del juez. Vi a Carlos derrumbarse en su silla, llorando abiertamente. Vi a Fátima limpiarse la cara con un pañuelo.
El juez se quitó los lentes y se frotó los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave pero igual de firme. He visto muchos casos en mis 30 años como juez. He visto familias destruidas por dinero, por propiedades, por herencias. Pero nunca había visto algo así. Un hijo que literalmente le roba la vida a su hermano. Hizo una pausa. Señor Carlos Hernández, por el poder que me confiere este tribunal, ordeno el embargo inmediato de todas sus cuentas bancarias, propiedades y activos. Ordeno la venta forzosa de su vehículo, muebles y cualquier bien de valor para recuperar los $45,000 que fueron desviados. Tiene usted un plazo de 15 días para reunir el monto completo. Si no cumple en ese plazo, enfrentará cargos criminales por fraude y apropiación indebida que pueden resultar en una sentencia de hasta 5 años de prisión. El martillo golpeó la mesa con un sonido que resonó en toda la sala. Además, continuó el juez, estoy ordenando una investigación sobre la segunda hipoteca fraudulenta. Si se comprueba que su esposa falsificó la firma de la señora Hernández, enfrentará cargos criminales independientes. Y usted, señor Hernández, como cómplice, también será responsable. Se dirigió a mí. Señora Hernández, lamento profundamente que tenga que pasar por esto. Ninguna madre debería tener que demandar a su hijo para salvar a otro. Espero que su hijo Luis reciba la atención médica que necesita a tiempo. Este tribunal hará todo lo posible para asegurar que así sea. Gracias, su señoría, logré decir, aunque las palabras apenas salían. Cuando salimos del juzgado, Carlos estaba afuera, sentado en las escaleras con la cabeza entre las manos. Su abogado se había ido. Estaba completamente solo. Luis se detuvo. Yo también. Fátima se quedó unos pasos atrás, dándonos espacio. Carlos, dijo Luis suavemente. Carlos levantó la cabeza. Tenía la cara completamente roja, los ojos hinchados. Lo siento, dijo, y su voz era apenas un susurro roto. Luis, lo siento tanto. Daría cualquier cosa por regresar el tiempo. Por no haber sido tan estúpido, tan egoísta. Eres mi hermano. Te quiero. Y casi te mato por mi propia idiotez. Luis bajó las escaleras y se sentó junto a él. Yo contuve la respiración. No estoy muerto todavía, dijo Luis. Y gracias a mamá, gracias al juez, voy a tener la oportunidad de seguir vivo. Pero Carlos, necesito que entiendas algo. Lo que hiciste no se borra con disculpas. Va a tomar mucho tiempo antes de que pueda confiar en ti otra vez. Lo sé, Carlos asintió. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo. Voy a conseguir ese dinero. Voy a vender todo. Voy a trabajar 2, 3 empleos si es necesario. Pero vas a tener tu cirugía. Te lo prometo. Los días siguientes fueron una avalancha. La sentencia del juez había puesto en movimiento una maquinaria legal implacable. Los activos de Carlos fueron embargados en 48 horas. Su auto, un sedán de año reciente, fue vendido en subasta por $18,000. Los muebles de su casa, incluyendo todas las compras de lujo que Cynthia había hecho, fueron vendidos por otros $12,000. Su cuenta de ahorros, que tenía apenas $3,000, fue vaciada completamente. Cynthia fue arrestada 3 días después. La investigación había revelado no solo la falsificación de mi firma, sino una red completa de fraudes. Había estado falsificando documentos durante años, sacando tarjetas de crédito a nombre de Carlos sin que lo supiera, comprando cosas que luego vendía para mantener su estilo de vida. Los cargos en su contra incluían múltiples delitos de fraude, falsificación y robo de identidad. Su madre contrató abogados caros, pero la evidencia era abrumadora. Antonio, del banco, me llamó personalmente cuando descubrieron que la segunda hipoteca era fraudulenta. Señora Benita, el banco va a anular esa hipoteca completamente. No debe usted ni un centavo de esos $30,000. Además, estamos procesando una compensación por el estrés y el daño causado. El banco debió haber verificado mejor la firma. Vamos a darle $10,000 adicionales como gesto de buena fe. $10,000 más. Con todo lo demás, finalmente llegamos a los 45,000 completos. Y aún nos sobraban casi 8,000 de las contribuciones de familia y amigos. La cirugía de Luis fue programada para 2 semanas después. La noche anterior,
Toda la familia se reunió en mi casa. Carlos estaba ahí, más delgado, con ropa sencilla porque ya no tenía nada de lo que había poseído antes. Fátima había decidido quedarse hasta después de la operación. Incluso vinieron Héctor y Alonso, los amigos de Carlos que habían ayudado con dinero. «Quiero decir algo», anunció Luis, de pie en medio de la sala. «Mañana voy a entrar a esa sala de operaciones. Y sí, tengo miedo. Hay una posibilidad de que no salga. Los médicos fueron honestos sobre los riesgos. Pero si algo sale mal, necesito que todos sepan algo». Miró a Carlos. «Te perdono, hermano. Lo que hiciste estuvo mal, terriblemente mal. Pero te perdono. Porque la vida es demasiado corta para cargar con rencores. Y porque todos cometemos errores». Luego me miró a mí. «Mamá, gracias. Por pelear por mí. Por no darte por vencida. Por enseñarme qué significa realmente el amor de una madre». No pude contener las lágrimas. Nadie pudo. La cirugía duró 8 horas. Fueron las 8 horas más largas de mi vida. Cada minuto era una eternidad. Fátima rezaba en voz baja. Carlos caminaba de un lado a otro sin parar. Yo solo me quedé sentada, con las manos entrelazadas, esperando. Finalmente, el doctor Ramírez salió. Todavía tenía puesto el uniforme quirúrgico. Sonreía. «La cirugía fue un éxito», dijo, y esas 5 palabras fueron las más hermosas que había escuchado en mi vida. El aneurisma fue reparado completamente. Luis va a necesitar semanas de recuperación, pero va a estar bien. Va a vivir. 3 meses después, Luis regresó al trabajo. Carlos había conseguido empleo en una firma de contabilidad más pequeña, con un salario menor pero honesto. Vivía en un apartamento sencillo. Había empezado terapia para lidiar con la culpa y la vergüenza. Lentamente, muy lentamente, estábamos reconstruyendo nuestra relación. Cintia fue sentenciada a 3 años de prisión. Su familia dejó de hablarnos. Fátima y yo nos volvimos inseparables. Hablábamos todos los días. Ya había planeado 3 viajes para visitarme. Y yo aprendí algo que nunca olvidaré. Que amar a tus hijos no significa protegerlos de las consecuencias. Significa estar dispuesta a hacer lo necesario, incluso cuando duele, incluso cuando te rompe el corazón, para hacer lo correcto. Porque al final del día, la familia no se trata de sangre. Se trata de quien está dispuesto a pelear por ti cuando todo se está derrumbando.